Después de los datos que nos acaban de dar, no sé si irme ya directamente y daros el pésame. Bueno, yo os voy a dar algunos datos que difieren un poco de los que nos han pasado, pero bueno, van en general en la misma línea. Otra cosa es, bueno, este año, con todos esos datos macroeconómicos, ¿cuál es la situación real para el sector? Que a lo mejor no es tan mala como parece. De hecho, bueno, yo os comentaré un poquito también una visión sobre lo que se ha comentado también antes, pero con los datos que más influyen en nuestro sector dentro del entorno económico. Cómo evoluciona el mercado de la construcción, del que depende el mercado de los materiales en el que estamos aquí involucrados. Cómo es el comportamiento, cómo se prevé también el comportamiento de la vivienda para este año. Y dentro de él, el mercado de los materiales y el impacto en la cadena de valor. A ver, normalmente, cuando vengo aquí, os suelo decir cómo hemos cerrado el año pasado, cómo irá este año y cerrará el año y cómo hay una previsión del año 23. En este caso, tocaría. Yo sobre el año 23 no voy a hablar, ¿vale? O sea, eso lo voy a dejar para el que quiera poner números. Yo de momento no soy capaz. Por lo tanto, solo os hablaré de cómo hemos cerrado o cómo ha cerrado el 21 y qué se prevé para este año, que también hay que tener un cierto riesgo a la hora de decir por dónde va a tirar el año. Pero bueno, ya existen datos suficientes como para ver que, por ejemplo, en el caso del Producto Interior Bruto, efectivamente, el año 21 ha sido un año que ha tirado para arriba como rebote del 2020, que no fue nada bueno, como todos sabemos, pero que, bueno, en el caso del sector de la construcción, dentro del conjunto no fue mal, no fue mal, no fue bien, pero no fue mal. Y en este año 21, sin embargo, hubo una recuperación que nos ha dejado en general contentos a la mayoría. Ya nos gustaría que el 21 se repitiera en esos crecimientos, como siempre. Cuando crecemos mucho y nos va bien, pues pensamos que ya el futuro será siempre así, ¿no? Creceremos y creceremos y creceremos y todo irá maravilloso. Sin embargo, si analizamos a precios corrientes, teniendo en cuenta que hay una inflación por medio, pues si analizamos cómo evoluciona el Producto Interior Bruto y cómo evolucionan los precios, parece que desde el año 2017 hasta aquí hemos ido perdiendo valor. El Producto Interior Bruto, con la capacidad de compra de la gente, nos ha llevado a una menor capacidad de compra. Es decir, bueno, pues si en una situación de una menor capacidad de compra el sector va bien, pues oye, estupendo, es maravilloso. Para el año 2022 en el que estamos, pues estamos hablando, como nos comentaban, de previsiones del IPC muy variopintas. Desde unas previsiones que nos sitúan en el 4,1 a otras que oscilan al 7. Ya se suben al 7. Es verdad que el acumulado a fecha de hoy es peor todavía, con lo cual esto significa que los precios todavía evolucionarán mejor en lo que queda de año. Pero eso significa, en cualquiera de los casos, que con una previsión del PIB media del 4,3, los últimos datos van a peor, o sea que todavía nos sitúan peor que lo que son la media, pues significa que estamos entre volver a perder otra vez capacidad de compra en el consumidor. Bueno, si analizamos esa confianza que ese consumidor tiene, el consumidor minorista tiene en el mercado y en la evolución del mercado, lo que sí vemos es que el 2021 le supuso una mejora en la confianza del mercado y en la evolución del mercado, pero el 2022 volvemos otra vez a cambiar el sentido de la confianza, ¿vale? Es decir, la curva no sube, sino que se frena y cambia un poquito hacia menor, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que la euforia inicial que se había generado con la pandemia, sobre todo en el caso de la vivienda, con toda la reforma asociada a la misma, porque durante la pandemia hemos tenido que aguantar nuestras casas, nuestras viviendas, ¿no? Con lo cual nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no era la mejor vivienda que nos hubiera gustado tener antes de la pandemia para haberla vivido luego dentro de casa.
también es cierto que el tipo de casa que teníamos tampoco era el que más nos hubiera gustado tener de cara a volver a estar encerrados en casa. Por lo tanto, esa evolución, ese cambio, si queréis, cambio de paradigma sobre la casa que nos gusta o que nos gustaría tener a todos, pues bueno, parece que se va frenando un poquito. Si cogemos el segundo trimestre del BBVA, que nos comentaban antes, pues la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto ya la van corrigiendo hacia abajo. El BBVA en este informe del segundo trimestre la corregía ya hacia el 4,1. De ese 4,3 de media, las perspectivas son hacia abajo, no hacia arriba. En el caso del incremento de los precios del gas, petróleo, pues bueno, estamos hablando de que efectivamente esto no nos va a ir bien. Digamos, ¿irá para mejor? Pues no, parece que influiría con una menor actividad económica general y, por supuesto, una mayor incertidumbre sobre la disponibilidad de los bienes para poder hacer cualquier tipo de producción o cadena de producción en general. Por lo tanto, si además el poder de compra de las familias se reduce en un 4%, pues el consumo se verá afectado en general. Es decir, que sí, que la situación económica y las perspectivas económicas pues no son muy alegres. En estos momentos son unas perspectivas llenas de incertidumbres, como nos habían comentado anteriormente. No obstante, la compraventa de vivienda en el primer trimestre ha tenido una evolución tremendamente positiva, ¿vale? Es decir, bueno, estamos en este entorno. ¿Por qué la compraventa de vivienda ha crecido tanto en el primer trimestre, ¿no? Las perspectivas son que siga aumentando por ese ahorro que habían acumulado las familias y, en cualquier caso, pues la incertidumbre también genera una cierta inversión en aquellos bienes que todo el mundo pensamos que nos da más estabilidad a la inversión. Y este tipo de bienes son uno de ellos, ¿vale? Son bienes tangibles y, por lo tanto, será parte de los bienes en los que las familias sigan invirtiendo. Por lo tanto, el ritmo de avance de la actividad de construcción y reforma se mantendrá este año. Esas son las perspectivas, aunque en cuotas o en cotas más discretas, ¿vale? Es decir, siempre miramos cómo va la economía. Todos tenemos una percepción cualitativa. Si nos va peor que el año pasado, pues nos parece que nos va mal, pero eso no significa que vaya mal, significa que va menos bien que a lo mejor iba el año pasado. Eso no significa necesariamente que vaya mal. En el caso de la construcción y los datos que aporta DBK, pues nos dicen, junto con los datos que disponemos de lo que es nuestro sector, que en el mix de la actividad de construcción, la reforma ha permitido que la construcción, la edificación residencial el año pasado ganara cuota de mercado en el conjunto de la construcción en el ámbito de los materiales, ¿vale? Eso fundamentalmente apoyado en lo que es la reforma de vivienda. Es decir, la reforma de vivienda el año pasado fue como un tiro, fue muy bien en general. Y al que no le fuera bien, pues que sepa que no le fue bien, aunque al conjunto sí le fue muy bien. ¿Esto qué significa? Significa que su peso ha aumentado en el sector en el año pasado, que la edificación residencial ha perdido también un poquito de peso en el conjunto, en el mundo de los materiales, debido pues, fundamentalmente a esa crisis que generó en su momento la pandemia. Y que, no obstante, en términos globales, el sector tiene un crecimiento dentro de lo que es el conjunto del 5,5% post-pandemia, ¿vale? O sea que el sector de la construcción no ha tenido un mal comportamiento gracias fundamentalmente al sector de la edificación residencial. Si analizamos, ya entramos en lo que es la vivienda y vemos cómo evoluciona el inicio de vivienda, cómo evoluciona la terminación de vivienda y cómo evoluciona la venta de esa vivienda terminada, lo que vemos es que en el año 2021, el año pasado, pues cerramos con 112.400 y pico viviendas iniciadas, terminadas 94 y vendidas 71 y pico. Vale, eso suponía crecimientos sobre lo que había sido, obviamente, el 2020, básicamente porque el 2020 fue, como ya decíamos,
no fue el mejor año de la historia, ni mucho menos por el tema de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que ese rebote este año, por toda la incertidumbre que estamos comentando, significa que, aunque bien en el primer trimestre vemos que las viviendas visadas han aumentado un 18%, eso nos llevaría a una cierta euforia si pensáramos que todo lo que se visa se va a iniciar. El problema es que empieza a no iniciarse todo lo que se visa, ¿vale? Por lo tanto, y de aquí a fin de año, lo que se espera es que más o menos se mantenga el ritmo, o sea, el número de viviendas iniciadas frente a lo que fue el 2021. En cuanto a lo que es la terminación de vivienda, y por lo tanto todo esto tiene que ver con los materiales que van al comienzo de obra, a mitad de obra y a final de obra. En cuanto a la terminada, pues el año pasado creció y este año se espera que siga creciendo a un ritmo del 4,3. A pesar del aumento del precio de los materiales, a pesar de otros problemas o dificultades, pues son relativamente pocas las obras que se han parado o que se han detenido, que ya estuvieran en marcha. Y esas obras nos llevan a este tipo de crecimientos. También es cierto que si analizamos el ritmo de compraventa, la compraventa de vivienda en el primer trimestre ha tenido un incremento del 17,1%. Frente a algunas previsiones de bajada de la compraventa, no parece que el ritmo del primer trimestre, simplemente por lo que ya hemos acumulado en el primer trimestre, tendría que haber una caída muy grande en el resto del año para que realmente llegáramos a una caída final. Por lo tanto, la caída no la percibimos nosotros como tal. Ya sé que hay fuentes que sí lo dicen, pero lo que sí habrá es un frenazo y seguirá habiendo un crecimiento, no el crecimiento ni mucho menos del año pasado, pero sí que pueda estar en torno al 4,6% en la compraventa de viviendas. Fundamentalmente estamos hablando de un crecimiento apoyado, en este caso, eso sí, por también la venta de vivienda nueva frente a la vivienda de segunda mano, ¿vale? Si analizamos este tema, el tema de la compraventa, lo que vemos es que en el año pasado la compraventa pegó un estirón enorme en comparación con lo que había sido los 2 años anteriores. Recordad que en el 2019, todavía no estábamos en la pandemia, ya cayeron las compraventas. O sea, por lo tanto, el 2019 no anticipaba un buen año. La pandemia efectivamente supuso una pérdida de una caída de estas compraventas, pero realmente no venía todo motivado por la pandemia. Ya veníamos con un agotamiento en lo que era el ciclo de compraventa de viviendas. Al revés, la pandemia lo que ha supuesto es precisamente un frenazo, crear una bolsa de necesidad y, a su vez, un cambio de paradigma en el tipo de vivienda que se quería y, por lo tanto, ha supuesto el año pasado un relanzamiento, digámoslo así, de la compraventa de vivienda, con una subida del 18,2% respecto de lo que había sido el año 2019. ¿Vale? Es decir, que el 2021, si lo comparamos con el 19, tiene una subida importante en lo que es compraventa, ya no comparado con el 2020. Mientras el precio medio ha seguido subiendo, no se ha visto alterado, el precio medio no se ha visto alterado por la pandemia. El precio medio de la vivienda ha seguido subiendo a un ritmo no muy rápido, pero ha seguido manteniendo esa subida. Por supuesto, no ha llegado a alcanzar todavía ni mucho menos los valores que tuvo la vivienda, el precio de la vivienda en el boom inmobiliario. Pero sigue desde el año 2012, se ha ido recuperando este precio de la vivienda. Para este año, para el año 2022, pues la compraventa se prevé que pueda seguir subiendo a un ritmo incluso final de año de en torno al 9,5%, apoyada fundamentalmente en la vivienda nueva, que crecería un poquito más. ¿Vale? O sea, perdona, en la vivienda de segunda mano en este caso, que crecería un poquito más. En cuanto a lo que es el comportamiento de la vivienda, en cuanto a lo que es la actividad de la reforma, sabéis que una parte de la reforma viene ligada a esta compraventa, pero otra parte va ligada exclusivamente a las necesidades de adaptación de la vivienda
simplemente por su uso, por el tiempo, por la edad. Y en este caso lo que vemos es que el dinero que los hogares dedicarían este año a la vivienda tiene un crecimiento respecto al importe utilizado tanto en el año 2021 como en el año 2020. Hay un incremento en el valor medio dedicado por hogar al mundo de la reforma. Un incremento en valor. Eso hace que el índice de la reforma, que el año pasado llegó al 16,4% de este año, siga subiendo, pero a un ritmo muy inferior, ¿vale? Pero es lo que os comentaba de lo relativo, es decir, no es lo mismo que caiga que crezca a un ritmo mucho más lento, ¿vale? Es diferente. Evidentemente crecerá un poquito por debajo de lo que es el crecimiento de la economía, pero seguirá creciendo. Esto, trasladado a valor del mercado de los materiales de construcción, significa que el año pasado tuvimos unos crecimientos en vivienda equivalente servida del 10,6%. Fue un año muy bueno en actividad. Pero este año, siendo no tan bueno, no será un año malo. Tenemos una previsión de que el mercado crezca en actividad en torno a un 5,7%. Por lo tanto, no es un año en sí malo. Lo que estamos viendo es que frente a lo que era el peso de cada uno de los orígenes del material servido, que en el caso en el 2015 estábamos hablando de que un 68% de ese peso era la reforma, pues la vivienda nueva y la compraventa de vivienda han ido ganando peso en estos últimos años, ¿vale? Y seguirán ganando peso todavía este año. De manera que esto es el origen de la aplicación de los materiales. Obviamente, estamos hablando de actividad, pero claro, a la actividad se le unen los precios. Como al final lo que nosotros miramos es si vamos a vender más o vamos a vender menos, pues todo al final es una multiplicación. Unidades por valor unitario. Por lo tanto, lo que sí vemos es que el valor de los materiales en general va a tener un crecimiento positivo por encima en general de lo que es el crecimiento del IPC. Del IPC bajo, cuidado. Si el IPC en esa gama alta o en ese ramo alta sube hasta el 7 o incluso pudiera subir un poquito más, obviamente hay materiales que el incremento del precio podría subir más de lo esperado actualmente, ¿vale? O podría quedarse, en términos relativos, por debajo del crecimiento de la actividad. Pero está claro que lo que es... os he marcado en verde los que más crecen en unidades y en precio, y en rojo los que menos crecerían en unidades y en precio. En conjunto, y analizando lo que es el aporte al mercado de lo que es vivienda nueva y de lo que es reforma de vivienda, ligado tanto a la compraventa de segunda mano como a lo que es la reforma de vivienda por digamos, edad, este año, frente al crecimiento del año pasado, que fue un 12,2% en valor, si nos fijamos en el valor final, uniendo unidades y uniendo precios medios, frente a un incremento del 12,2% del año anterior, este año se prevé un crecimiento en valor del 11,3%. Es decir, es verdad que mucho de ese incremento viene por el precio, no viene por la actividad. ¿Qué nos preocupa? Obviamente nos preocupa que cae la actividad, y si cae la actividad y el precio sigue subiendo, pues se genere una caída de actividad mucho mayor de la esperada y, por lo tanto, al final el cómputo general sea inferior a todo esto que está previendo. Y ese es un riesgo dentro de todas las muchas incógnitas que estábamos viendo que antes nos han comentado. Por lo tanto, esas incógnitas están ahí. Mientras las incógnitas se muevan en los niveles que ahora conocemos, pues estos son los valores que más o menos prevemos. ¿Dónde se va a apoyar los crecimientos? ¿Dónde será un crecimiento mucho mayor? En la vivienda nueva este año, frente a lo que es la vivienda usada ya, ¿no?
¿Qué ocurre? Que esto no es lo mismo según las zonas en las que nos movamos, obviamente. Estamos hablando de una visión global, una visión de país, pero depende de las regiones, de las zonas, esto tiene unas variaciones importantes, ¿vale? En cuanto a lo que es la cadena de valor, y al final te dices, bueno, todo esto ¿cómo me va a afectar a mí? Aquí fundamentalmente estáis distribuidores, ¿vale? Por lo tanto, lo que os importa es fundamentalmente cómo le va a afectar esto a la distribución. Y a la distribución, fundamentalmente, le irá un poquito peor que el año pasado, pero le irá bien. Un crecimiento del 9,7 hace unos pocos años lo hubierais firmado todos, ¿vale? Lo que pasa es que si el año pasado el crecimiento medio se situaba en el 15,2, pues bajar a un 9,7 este año pues es peor, ¿vale? O sea, relativamente es peor, pero lo hubierais firmado todos antes sin ningún tipo de dudas. Por lo tanto, un crecimiento del 9,7 no es de 2 dígitos, pero es un buen crecimiento. En términos globales, el consumidor gastará o invertirá en materiales en torno a por encima un poquito de los 32.000 millones de euros este año. ¿Quién será o a través de qué canales, cómo más le llegará, cómo más crecerá la llegada de estos materiales al consumidor final? Pues crecerá fundamentalmente a través de lo que es el constructor, ¿no? La vivienda nueva fundamentalmente. Por lo tanto, este año no podemos decir que será un año malo. Es decir, lo que sí se prevé es que está lleno de incógnitas y que al año que viene yo no os doy datos, ¿vale? Eso está claro. Pero sí, también me gustaría dejaros unas cuantas ideas sobre el sector. Primero, que la construcción y la reforma, el sector de la construcción y la reforma, es uno de los que mejor, y aquí todo el mundo quisiera que fuera genial y maravilloso y cada vez mejor, pero es uno de los que mejor se ha comportado frente al COVID, ¿vale? Hay otros que se han comportado bastante peor, ¿vale? Esta vez al sector de la construcción y la reforma no le ha pillado mal, ¿vale? Segundo, que la posterior crisis de abastecimiento y de costes de la energía sí que ha tenido un impacto mayor. Ese sí ha tenido un impacto que ahora estamos viendo, estamos llenos de incógnitas, la guerra durará más, la guerra durará menos, por dónde evolucionará la guerra, qué pasa con China, porque tenemos problemas de abastecimiento también dentro de los puertos chinos. ¿Cómo está gestionando el COVID China? ¿Qué pasa? ¿Se abrirán los puertos? ¿Shanghái por fin se abre o seguimos cerrado Shanghái? ¿Vale? Entonces, todo eso genera esas incertidumbres de las que estábamos comentando antes. Pero 2021 fue un año muy bueno, fue un año en donde se creció a 2 dígitos. Es un año muy bueno. La actividad de los materiales de construcción para la vivienda, gracias fundamentalmente a la reforma, que creció un 15,5%. Por lo tanto, muy buen año, claro. El aumento de la actividad también aumentó acompañando fundamentalmente porque también aumentaron los precios el año pasado. Es decir, hubo un aumento de actividad y hubo un aumento de precios, con lo cual en conjunto todo genial, siempre y cuando no nos afectara los márgenes, ¿vale? La distribución alcanzó el año pasado los 23.000 millones de euros de facturación, de ventas. Este año, la guerra de Ucrania se añade a las incertidumbres anteriores, a los problemas anteriores, frena el ritmo de las nuevas viviendas, pero no tanto, frena más el inicio que la terminación de vivienda. Por lo tanto, este año la terminación y la venta seguirán creciendo a unos ritmos, como os comentaba, de en torno al 4,5% aproximadamente, y la reforma seguirá creciendo gracias principalmente, en este caso, a la compraventa, pero a un ritmo menor del esperado. En el caso de la reforma, crecerá a un ritmo la actividad de un 3,2%. No obstante, a pesar de la ralentización de la actividad, debido al aumento de precios, en el conjunto la facturación se prevé que pueda moverse en torno a un crecimiento también de 2 dígitos del 11,3%. Y esto es todo lo que tenía que deciros, ¿eh? Podéis estar de acuerdo o no conmigo, pero os doy unos datos, ¿vale?